vamos a continuar, ¿verdad? Más o menos con el tema que teníamos ayer. Aunque ayer trabajamos lo que era el programa, pero hoy vamos a entrar en materia un poco, porque ahí nos volvemos a ver hasta el otro jueves. Muy distante, ¿verdad, jóvenes? Pero bueno, Sí. muy lejos, pero ni modo. Esos fueron los horarios. Así es de que, bueno, gracias. Vamos a ver la exposición, ¿verdad? Que les tenía para hoy, para entrar en materia de una vez. Así la vamos explicando. Pues he aquí algunas filminas, ¿verdad? Con las que yo trabajo. Eso es un trabajo más para mí que para ustedes, ¿verdad? Por eso es que no las comparto. Pero me sirven a mí para llevar una guía de los trabajos, de las clases. Bien. Entonces vamos a hablar hoy sobre los órganos del Estado y la comunidad internacional. Aparentemente no hay mayores diferencias, pero sí las hay. Hay unas definiciones un poco interesantes ahí. Y vamos a colocar unas cosas aquí en orden. Las filminas, ¿verdad? Las están viendo. Sí, licenciada, sí. Entonces pónganle atención, pues. Vamos a hablar directamente ya vamos a entrar en materia. Como el primer punto del programa, ¿se acuerdan ustedes ayer? Es la comunidad internacional. Entonces, como vamos a trabajar como el primer punto, la comunidad internacional de estados. ¿Quiénes son los que integran la comunidad internacional? Pues los estados, ¿verdad? Pero vamos a ver que no solo ellos después. Antes de eso, pues vamos a ver la base legal en la que se asienta nuestra materia, ¿verdad? Derecho internacional público. Por ejemplo, la Constitución política, la ley del organismo ejecutivo, el reglamento del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se le abrevia por sus siglas, ¿verdad? Que tiene una ley orgánica contenida en el Acuerdo Gubernativo 415-2003 y sus modificaciones. También forma parte la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y Organizaciones Internacionales y entre esas mismas organizaciones internacionales. ¿Alguien quería hablar? ¿O alguien tiene abierto su micrófono? Bueno, Lick, estamos solo ya. tal vez podría Sí. regresar a la diapositiva anterior solo para terminar de copiar una palabrita. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, tenemos ahí la base legal, ¿verdad? Hay otras disposiciones, muchas otras, porque como derecho internacional que se compone de convenios también, muchos convenios, y pues es muy extenso el derecho internacional, ¿verdad? Es raro que alguien tenga el convenio, el compendio de todos los convenios internacionales. Es inmenso, ¿verdad? Y a Guatemala llegan 2, 3 diarios. Solo trabajando en esas entidades se da uno cuenta la dinámica de los convenios que entran constantemente al gobierno, ¿verdad? Y que casi todos son aceptados.
Entonces, aquí pues tenemos algunas definiciones, como lo que es la comunidad jurídica internacional. Y esta comunidad jurídica internacional, vamos a ver de qué se trata. Se compone, dice, de entidades colectivas llamadas estados. Por supuesto, ¿quiénes integran la comunidad jurídica internacional? Los estados. No los gobiernos, son los estados, como unidades de acción y de voluntad. Por supuesto que el Estado es una ficción jurídica, de acuerdo con la teoría de las personas jurídicas, pero sí existe, pues, aunque no puede actuar personalmente, pero puede actuar por medio de sus personeros llamados órganos y todas las instituciones que tiene, ¿verdad? También tiene su representante, tiene su abogado en la Procuraduría General de la Nación. El Estado, el presidente representa al Estado, ¿verdad? Y entonces, tenemos aquí el concepto de comunidad jurídica internacional. Léanlo bien. ¿Qué es la comunidad jurídica internacional? Se compone de entidades colectivas llamados estados, como unidades de acción y de voluntad. Entonces, el Estado es una ficción jurídica que no puede actuar personalmente, sino por medio de sus personeros llamados órganos, ¿verdad? Sus personeros llamados órganos. Y lo que pasa es de que la Constitución política pues tiene dos partes. Una que se trata de los derechos humanos, la parte que le llamamos dogmática, ¿verdad? Y la otra, la parte que le llamamos organizativa, ¿verdad? En donde están todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, están los 3 poderes del Estado, con todos sus organismos también, a su vez, sus dependencias. Está el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial. También está entidades como la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la que encabeza toda la educación en Guatemala. También está los órganos de control del Estado y de la sociedad, como por ejemplo el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Y así hay otras cantidad de entidades que están en la parte orgánica, no organizativa, sino en la parte orgánica de la Constitución. Tenemos los derechos humanos, o sea, la parte dogmática contemplados desde el artículo 1 al 27, y la parte orgánica, que son todas las dependencias, organismos y todo eso, ¿verdad? Entonces, Licenciada, sí. disculpe que la interrumpa. Fíjese que varios compañeros están diciendo que están Están ahí. esperando acceso a la clase. Disculpe. Mucho gusto. No Gracias. tenga, ya lo iba a hacer. Linda, también le recuerdo la foto. Ay, sí, la foto, se me había olvidado, muchas gracias. Y de paso que ya avanzó el tiempo. Bueno, vamos a ver. Tiene razón usted. Se me olvidó la foto. Está recordar. Muy amable, oye, muy amable. Bueno, creo que ingresaron casi todas, solo falta uno. Uno sé que ahí está. Ahí están todos adentro. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestra presentación. Entonces, la comunidad jurídica internacional se compone de entidades colectivas llamadas estados como unidades de acción y de voluntad. Y el Estado, pues, es una ficción jurídica que no puede actuar personalmente, sino por medio de sus personeros llamados órganos. Luego tenemos aquí cuál es la estructura de la comunidad internacional.
Aquí la definimos y aquí vamos a ver la estructura. Pues la estructura de la comunidad internacional es horizontal. ¿Por qué? Porque se ve desde un punto de vista extenso hacia el horizonte por las relaciones internacionales que se dan entre estados, que es entre los estados, que llegan a encontrarse en una sociedad interestatal. ¿Qué quiere decir interestatal? Que hay otros estados, ¿verdad? Que es descentralizada, porque también el Estado de Guatemala, perdón, el derecho internacional es un derecho descentralizado, con una relación jurídica formal, pues relacionada también, ¿verdad? Fundamentada en principios de igualdad soberana y de no intervención. Y también se le considera que es vertical porque la cooperación es entre los estados. La existencia de las organizaciones internacionales creadas por los estados con base en los principios de cooperación pacífica y de acuerdo a la costumbre y los tratados internacionales. O sea que hay digamos, los mismos estados que son los que integran la comunidad internacional son los mismos estados que crean organizaciones internacionales. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, jóvenes. ¿A cuáles tenemos? Organizaciones internacionales creadas por los estados. ¿A cuáles conocen ustedes? ¿Ah? La Organización de Naciones Unidas. Muy bien, sí. ¿Cuál otra? La OIT. ONU. La OIT, sí, también. La Unión Europea. También. La OEA, la Unión Africana, la Liga Árabe, en fin, para citar algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, esas son entidades creadas por los estados. Entonces, vamos a ver las diferencias entre lo que es derecho internacional y relaciones internacionales, que tiene su diferencia. Derecho internacional, pues, es una denominación estrictamente técnica y designa al sistema jurídico cuya función principal es regular las relaciones entre los estados, entre las organizaciones internacionales, entre los individuos como relaciones diplomáticas y consulares, los derechos incorporados a la Constitución de cada país, pero sigue siendo esencialmente para los estados, ¿verdad? También tenemos relaciones internacionales, es otra denominación. Y si bien es cierto, esta denominación, regreso a la Filmina, derecho internacional, porque podría decir derecho, ¿qué? Derecho penal, derecho de familia, derecho del trabajo, etcétera. Pero no, estoy hablando aquí de derecho internacional. Por lo tanto, se siente que es una denominación estrictamente técnica. Técnico-jurídica, ¿verdad? Que designa el sistema jurídico. La función primordial es regular las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales, en fin, etcétera, etcétera. En cambio, el término de relaciones internacionales implica pues que su significado es menos técnico. Aquí no estamos diciendo derecho internacional, estamos hablando de la parte social, que son las relaciones internacionales. Por lo tanto, su significado es menos técnico. Y se la emplea con referencia a algo más amplio, que es el intercambio oficial, sus oficinas extranjeras, o ministerios o departamentos de asuntos o relaciones exteriores. Entonces, el derecho internacional es nada más que derecho que se aplica entre estados. En tanto que el término relaciones internacionales es algo más amplio, que es el intercambio oficial entre sus oficinas, ministerios, departamentos y asuntos de relaciones exteriores. Cada estado denomina al ministerio o al ente que se dedica a las relaciones internacionales de diferente manera.
Por ejemplo, en Guatemala es un ministerio, ¿verdad? Que está contemplado dentro de la ley del organismo ejecutivo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo le llaman? ¿Cómo creen ustedes que le llaman? Departamento de Estado. Estado. ¿Mm? Secretaría de Estado. Departamento. Estaba leída. ¿Cómo? Secretaría de Estado. Por ende, el secretario de Estado pues es el encargado de conocer las relaciones internacionales, tanto de Estados Unidos como del mundo. Sí, bueno, entonces está dicho así. Así es como se denomina, así es como se contempla. Puede ser que en otro país, por ejemplo en México, se hable de Secretaría de Relaciones Internacionales, porque en México son secretarías, aquí son ministerios, ya son departamentos, en fin, se les denomina de diferente manera, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional es una denominación estrictamente técnica, como dice aquí, que designa el sistema jurídico. Y las relaciones internacionales, pues su significado es menos técnico y se le emplea en relación a algo más amplio, que es el intercambio oficial entre oficinas extranjeras o ministerios o departamentos de asuntos o relaciones exteriores. Entonces, el derecho internacional, volviendo a la carga, es nada más que derecho que se aplica entre estados. Ahora, en cuanto a las normas que rigen el derecho internacional, tenemos la costumbre o normas consuetudinarias, las convencionales y las resoluciones de los organismos internacionales. ¿Cuál es la fuente principal del derecho internacional? Pues es el derecho consuetudinario o costumbre, Juan. Fundamentalmente, la costumbre es la fuente principal del derecho internacional. Óiganlo bien. Ahora, si se trata, por ejemplo, de derecho internacional privado, entonces la fuente principal son las normas convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Son los convenios, ¿verdad? Esa es la fuente, pero del derecho internacional privado, no del derecho internacional público, porque la costumbre, pues, se fue dando desde el Imperio Romano, pues la forma en que se relacionaban los imperios, los reyes con otros. Había un emperador romano, había un emperador chino, habían reyes ingleses. Estados Unidos no, porque Estados Unidos fue conformado por varios países, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que lograr su propia identidad y su propia organización. Ahora, en cuanto a cómo fueron relacionándose, pues eso ha sido parte de la costumbre. También existían los reyes turcos, ¿verdad? Pero ellos me parece que eran califas denominados de otra manera. Y en cada país, ¿verdad? Pero lo es cierto. Lita, ¿sí? pero bueno, no sé, es que a mí también me pareció un poco contrario eso que sea la costumbre, porque cada país y cada reino tiene costumbres diferentes. Entonces, ¿cómo Sí. podían, con una costumbre diferente, aceptar una costumbre de otro reino, por ejemplo? Y que eso fijara una norma. Y dice, qué maravilla. Es que Solo se sería vieron. el más fuerte, del más fuerte tal vez. Exacto. En ese tiempo se imponía la fuerza de los gobernantes, ¿verdad? La fuerza de los que podían más que otros, a quienes juzgaban, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la costumbre fue más fuerte, ¿ves?
para relacionarse y aceptar a los pares, aceptar a los pares. Por eso la costumbre fue tan principal en aquel entonces que prevaleció, ¿verdad? Y no todos pues se sometían a la guerra, ¿verdad? Cuando no tenían un acuerdo, pues se iban a la guerra. Actualmente es un poco así. La guerra no está prohibida en derecho internacional. La guerra tampoco está así que váyanse a la guerra, ¿verdad? Pero si un país le hace la guerra a otro país, eso no está prohibido. Lo puede hacer, especialmente cuando es como revancha, ¿verdad? Que un país le haga la guerra a otro y este se defiende haciéndole la guerra a él, ¿verdad? Y entonces hasta los santos padres intervinieron ahí porque las guerras eran muy cruentas. Y entonces optaron por sugerir que primero se fuera un poco a la conciliación antes de irse a la guerra directamente. Porque, por ejemplo, los vikingos y todos esos no pensaban en normas convencionales ni de ese tipo. Ellos de una vez se iban a la guerra, a saquear los estados. Y los vikingos saquearon mucho Roma, pues, Italia. Constantemente se iban para ahí. Porque como era un estado que producía, ¿verdad? Producía muchas cosas, dinero y todo. Pero sí, fue muy fuerte la costumbre que se fueron ambientando a ese uso. Porque ustedes saben que la costumbre tiene dos vertientes, ¿verdad? Una es el uso inveterado y la otra es de que ese uso inveterado es obligatorio. Entonces eso fue pegando en ese entonces, ¿verdad? Es como la institución del auxilio, no, ¿cómo se llama? Del asilo. La institución del asilo que nació también en la Edad Media, cuando estaban los santos padres gobernando, porque quien se refugiaba en una iglesia, no había poder humano que lo pudiera sacar de ahí. Se respetaba mucho la iglesia. Entonces, todas esas fueron costumbres que después se volvieron instituciones y ahora las conocemos como leyes, ¿verdad? O como convenios. Entonces, tenemos que la fuente principal del derecho internacional público es el derecho consuetudinario. Tal vez aquí no podría decir público, ¿verdad? Porque antes de que existiera el derecho internacional, esa división entre derecho público y privado, pues se conocía solo como derecho internacional, únicamente. Derecho privado, pues, fue surgiendo después. Y en el derecho privado, ustedes lo están recibiendo en este momento. La norma principal son los convenios, son las normas convencionales. Aquí miren. Pero para el derecho internacional público en general, fue la costumbre siempre. Y aquí pues también hay otro aspecto que es importante tomar en cuenta, porque desde ese tiempo ya se fue, no obstante que todos peleaban contra todos, pues se fue acuñando un término muy importante, que era el término que surge en la Edad Media feudal, como un poder supremo del Estado. Y es un concepto jurídico que fue cobrando fuerza, sobre todo en el imperio del derecho romano, el jus cogens, y comprende el poder supremo para legislar y hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Pero ese poder supremo era de los reyes, de los gobernantes. Posteriormente se le traslada a la población. Y entonces, actualmente, pues, como en todos los países ocurrió el mismo fenómeno, pues nos encontramos con que hay una cantidad de soberanías. Y entonces hay que flexibilizar los términos un poco, ¿verdad? Entonces ahora se habla de cómo convivir con tantos pueblos y tantos países y tantas soberanías. Pues se crea una interdependencia de soberanías entre los estados, porque
todos son iguales e igualmente son estados. Y entonces la soberanía es independencia frente a otros estados, porque la independencia de unos presupone la de los demás. Y esto se da por el principio de igualdad que va cobrando fuerza históricamente en el derecho internacional. El principio de igualdad no surgió de un día para otro, pues. Si lo reclamaban unos, lo reclamaban otros, y los otros, y otros, y otros. Tan es así que en Guatemala, por ejemplo, por el principio de igualdad es de que se han logrado muchas cosas, ¿verdad? Planteando inconstitucionalidades por el principio de igualdad. Así es de que eso se encuentra actualmente en el artículo 2, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas, el principio de igualdad. Y entonces fue cobrando forma y lo fueron respetando. Luego la soberanía, ¿verdad? También fue apareciendo la soberanía como sinónimo de autonomía e independencia política, ¿verdad? Como sinónimo de autonomía e independencia política. Y estos siguen siendo los componentes esenciales del Estado, matizados por la independencia. Y por supuesto que se han flexibilizado los conceptos tradicionales de soberanía. Y ahora se habla de, fíjense bien, de soberanía compartida e interdependencia, aunado a los modernos conceptos de cooperación internacional en los esquemas de integración regional o subregional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra Constitución política habla ahí de cooperación internacional, pero cuando se refiere a Centroamérica, le interesa no solo la cooperación, le interesa la cooperación si es una vía para la integración, ¿verdad? Y por eso se propugna por la integración regional o subregional. Y eso está en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y por eso es de que existe la Unión Europea. Porque la Unión Europea empezaron los estados después del Convenio de Versalles. El Convenio de Versalles tiene importancia porque se crearon los países, como los conocemos. Las fronteras, los límites fronterizos, los nombres de los países. Esa convención es la que dio pauta para que se manejaran otros conceptos también, como el de soberanía. Y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 53, pues lo recoge ese principio, ¿verdad? Se han modernizado esos conceptos. Y, por ejemplo, la soberanía, se habla mucho de eso, hay externa y hay interna. La externa consiste en la igualdad entre los demás estados. Porque esa igualdad, ¿saben qué representa? Representa un voto en la Asamblea de Naciones Unidas. Por chiquito que sea el país, aunque sea una isla, pero si ya es un país, entonces tiene derecho a emitir un voto en cualquier asunto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU. Y es adentro, pues, consiste en la autodeterminación exterior. Estas son definiciones generales, ¿verdad? Que son propuestas por los estudiosos del derecho internacional. Pues el Estado es la figura máxima en el derecho internacional, legalmente constituido, que tiene su carta fundamental o carta de constitución, carta magna o constitución, como se le llame, ¿verdad? Como se le llame. Y además, pues, hay alguien por ahí que escribió un poco sobre la filosofía del derecho internacional, que dice que los movimientos históricos de las sociedades siempre suponen una filosofía. Y es cierto.
¿Qué es la filosofía? ¿A qué nos conduce la filosofía, jóvenes? ¿Se recuerdan? Pues nos lleva a la verdad en la medida de lo posible. Va más allá de la ciencia. La ciencia nos deja. Y entonces los movimientos históricos de las sociedades siempre suponen una filosofía que permite entender cuál es la razón de esos movimientos, de ser de esos movimientos sociales. Porque esos movimientos sociales que nos llevaron a estas alturas como estamos, más o menos en una posición de confort, pues tenemos aparatos que lo hacen todo. Y claro, tenemos que trabajar, pero ya no tenemos que levantar piedras para hacer pirámides, ¿verdad? Entonces, implicó pues que hubieran antes, y esa sangre, sudor y lágrimas tuvo su fruto, pues caminó la civilización. Entonces, la fuerza del derecho internacional deriva del derecho natural, porque ¿se acuerdan cuando les hablé de las grandes corrientes filosóficas del derecho natural y derecho positivo? Les dije que el derecho positivo, pues es una posición de que el derecho es puesto, ¿verdad? Y el derecho natural es el que busca la justicia. Y cuando nosotros buscamos el derecho internacional, pues buscamos la justicia. Y se busca a través del Estado. Y la fuerza del derecho internacional deriva del derecho natural o al menos del consentimiento universal de toda o la mayor parte de la humanidad. El derecho es un auténtico derecho y un simple sistema de promesas entre estados iguales y coordinados. Entonces, la filosofía del derecho internacional es el conocimiento de las primeras causas, de acuerdo al conocimiento de las primeras causas o últimos principios de las relaciones esenciales de convivencia en la sociedad mundial que deben estar provistos de jurisdicción obligatoria y de sanciones para asegurar su efectividad. Miren, este es un autor que se llama Agustín Fernández y él se dedicó a trabajar yo pensé que habían algunos compañeros que no habían ingresado. Él se dedicó a trabajar sobre la filosofía del derecho internacional. Y entonces, él dice que las normas son el objeto de la filosofía del derecho. El conocimiento científico se queda en lo inmediato, mientras que el conocimiento filosófico se va al fin último del derecho, que es, como habíamos dicho en mi clase de filosofía del derecho, se va a su fin teleológico, ¿verdad? Entonces, el fin último que busca el derecho, que es la paz internacional y la seguridad jurídica internacional. Y el derecho de gentes y el jus gentium son las costumbres nacionales de las relaciones internacionales, amalgama de costumbres practicadas por numerosos pueblos que constituían el imperio. Sí, al final los estados tuvieron que imponerse y respetarse entre sí para que pudiera surgir también el derecho internacional privado, porque no puede ser que usted viaje a Qatar, por ejemplo, y que en Qatar no le reconozcan su estado civil. ¿Qué pasa ahí? Entonces, por eso era preciso establecer ese respeto y ese derecho internacional privado, para que en ningún lugar le van a quitar sus derechos, pues, o su estado civil. Se requiere que en todas partes se respete eso. Entonces, el derecho internacional así sigue siendo esencialmente para los estados y es derecho natural. Las relaciones internacionales pues, son cada vez más relevantes en el mundo actual por el fenómeno de la globalización. Vea usted cómo hay de tráfico de turistas ahora. Pues se están destruyendo las ciudades turísticas. Pues. Y pues
Existen multiplicidad de definiciones sobre el derecho internacional público y las relaciones internacionales. Pero una definición estrictamente jurídica lo define como el conjunto de normas que regulan las relaciones de los sujetos internacionales, o bien que el derecho internacional público es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la comunidad internacional. En fin, hay muchas definiciones. Decía Max Sorensen, que es el autor de la Biblia de Derecho Internacional, que surgió mucho antes que esos libros que les... Creo que ese libro fue hecho como en 1930, pero muy valioso. Y él decía que la denominación de derecho internacional es estrictamente técnica, ¿verdad? Que designa el sistema jurídico cuya función primordial es regular las relaciones entre los estados y también con las organizaciones internacionales. El derecho internacional que también se ocupa de satisfacer las necesidades que surgen de las relaciones internacionales, sino con su propio estado, sí con otros estados, debido a que todos han aceptado por mutuos acuerdos diversos deberes hacia todos los individuos comprendidos en sus respectivas jurisdicciones. Aún las relaciones entre los individuos y sus respectivos estados han llegado a abrazar cuestiones de derecho internacional de modo más directo. Por ejemplo, las relaciones diplomáticas y consulares, los derechos humanos incorporados en cada constitución. Así es la filosofía del derecho. Y pues aquí tenemos los fundamentos constitucionales de la política exterior, ¿verdad? Es el artículo 1, a la persona y realización del bien común. Artículo 2, garantía de los derechos individuales. Artículo 46, preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Cuando todas las constituciones de todos los países asumieron esto, es que se creó el derecho internacional público y el privado. Porque esta es una garantía de que le van a respetar a usted sus derechos humanos. ¿Y cuáles son sus derechos humanos? ¿Cuáles son? La integridad, su salud, su estado civil, su familia. Entonces, si uno va a viajar a otro país y se va a encontrar con que se respeta todo lo que tiene en tu propio país, pues es excelente. Entonces ya puede viajar, porque existe el principio de reciprocidad también. Si tú me agredes, así es más o menos, yo también voy a agredirte a ti. Y esa es una escuela de derecho privado, pues, el principio de reciprocidad. Si aquí haces una cosa, yo te la hago acá. Y por ese principio de reciprocidad es que también los estados se respetan. El artículo 140 que habla del estado, un estado libre, independiente y organizado, y su sistema de gobierno es el 141 que habla de la soberanía que radica en el pueblo. El 171, estos son de la Constitución. El organismo legislativo, el presidente de la República, son independientemente de aquellos otros que yo les había dicho, ¿verdad? ¿Y qué órganos pueden expresar y presentar a la comunidad internacional el sentir y pensar oficial del Estado? ¿Quién lo puede comprometer? ¿Cuál es el ámbito de extensión de las facultades de sus órganos? Eso se señala aquí, en los artículos que les había dicho ayer, 149, 150 y 151, ¿verdad? Bien, jóvenes, vamos a dejar ahí. Ahí se recuerda. La foto linda. La foto para salir, ay, tan linda, muchas gracias. Entonces seguimos con esto. Ay, sí, gracias. Ahí estamos. Muchísimas gracias, jóvenes.
que descansen, que tengan un buen fin de semana, porque Igualmente, Licta. un poco difícil los jueves y los viernes, ¿verdad? Pero estamos en el sacrificio, Estamos en la lucha, Así- Licta. Gracias, Lita. en la lucha, más bien en la lucha. Así es de que les deseo Buenas un noches. buen fin de semana. Cuídense. Hasta Buenas pronto. noches, Lida. Buenas noches, Mucho licenciada. Buenas noches, para mí licenciada. esta semana conocerlos y trabajar con ustedes. Está alegre, está alegre.